Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comenzamos un programa más de Libertad sin Límites. Y me alegra poder saludarte, tú que estás allí en casa. Estás en el sofá, estás en el cuarto, estás en la cocina, o estás en una sala de espera, o estás en un hospital, no lo sé. Mas estamos juntos una vez más para poder permitir que Dios nos pueda abrazar con sus promesas, para conocer un poco más del amor de Dios. Aun cuando en nuestra cabeza haya tantas interrogantes de tantos porqués nos suceden en la vida, hoy estamos una vez más para fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Y Dios siempre tiene un mensaje de consuelo, de fortaleza, de esperanza, de vida, de paz. Y hoy Dios quiere abrazarte con su palabra. ¿Estás listo? Entonces, bienvenido. Tú que estás sintonizando el programa a través de la radio, Radio Nuevo Tiempo, a través de la TV Nuevo Tiempo, a través de YouTube, a través de Facebook o cualquier otra red social. Qué bueno es que podamos estar juntos aquí. Hoy quiero ofrecerte, como en cada programa, un regalo muy especial. Y hoy se trata de un DVD llamado Pablo, el mensajero de la cruz. Aquí vas a encontrar 15 lecciones que Dios inspiró a Pablo, el gran apóstol de los gentiles, y así puedes comprender mucho mejor el plan que Dios tiene para tu vida. Temas tan importantes como la muerte, el arrebatamiento, el anticristo. ¿Existe el arrebatamiento? ¿Cómo será? ¿Cómo es el asunto de lenguas extrañas? ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Cuál es nuestra relación con la ley? Solicítalo al más 5512-9810-1460 o ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Hoy estamos listos para poder una vez más fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el motivo por el cual nos une en este programa y estamos listos entonces, como siempre, con Biblia en mano, porque hoy tocaremos un tema súper importante. Así que te invito para que puedas traer una Biblia, reúnes a toda la familia. Mientras eso haces, vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal, que ya regresamos. Pero a veces ocurren milagros, y un milagro, pues cuando llega nos asombra, cuando llega nos anima, fortalece nuestra fe, y hay distintos tipos de milagros. Hay milagros asombrosos y hay milagros silenciosos. Me gusta mucho hablar acerca de los milagros silenciosos más que de los asombrosos, porque claro, los asombrosos nos arrancan lágrimas, emoción, nos trae alegría, pero el milagro silencioso es aquel que nadie aplaude, aquel que a veces nadie percibe y ni siquiera nadie agradece. ¿Quieres un milagro silencioso? Por ejemplo, la formación de un bebé en el vientre de una madre. Es un milagro que ocurre día a día, silencioso, sin que nadie pueda aplaudir ese milagro. Existe el mayor milagro que Dios hace cada día de transformar un corazón, de transformar una vida, de poder restaurar al ser humano cuando está herido, cuando está caído, cuando se siente que perdió todo y está quebrado y Dios lo levanta. Pero sobre todo aquel milagro de la transformación de la vida es uno de los mayores milagros. Sin embargo,
Ese milagro de la transformación de la vida ocurre solamente cuando el ser humano le permite a Dios actuar. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo es que Dios puede realizar cosas increíbles, cosas imposibles, porque todo el universo está bajo su poder, todo el universo, toda la creación. Él puede sustentarlo y Él puede realizar cosas extraordinarias, inexplicables. Sin embargo, cuando se trata de salvar al ser humano, el ser humano puede hasta limitar ese gran poder transformador que es capaz de mover las galaxias de su lugar, de colocar las estrellas en su lugar, de poder sostener el universo, puede ser limitado cuando el ser humano le dice, yo no quiero. ¿Cómo ocurre eso? Hoy hablaremos bíblicamente todo lo que Dios es capaz de hacer y qué cosa es aquello que realmente puede limitar su poder. ¿Y quiénes somos nosotros para limitar su poder? Sin embargo, hay algo que Dios nos dio y es libre albedrío. Y el libre albedrío camina en la plataforma del amor. Y Dios por amor no quiere forzar nuestra decisión. Por eso nos dio inteligencia y nos dio libertad. ¿Cómo lo estamos usando? Es cuestión de cada uno. Mas hoy hablaremos de las cosas imposibles que Dios es capaz de hacer y lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que se lo permite. Toma tu Biblia, vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Me encanta mucho revisar las historias bíblicas cuando se habla de la manifestación del poder de Dios. Y en la Biblia yo encuentro realmente varias historias bíblicas donde Dios muestra su esplendor, su gloria, su poder, lo que es capaz de hacer. Todo lo que Él hace es imposible. Imposible para el ser humano, sin embargo para Él todo es posible. Comenzaré contándote alguna de esas historias y de aquellos textos bíblicos que habla sobre ese Dios que tenemos y en quien tenemos que confiar. Génesis capítulo 18, versículo 14, es el primer texto que hoy quiero leer contigo. Génesis 18, 14 dice así. Comienza con una pregunta de paso este verso y dice así. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Sabes que cuando tú te sientas tentado en la vida a dudar de que Dios no existe, de que la situación que estás envuelto hoy es imposible de salir, recuerda ese texto. Yo quiero que esa pregunta siempre lo lleves en la mente. Para cada situación difícil, cuestiona con una pregunta. ¿Hay acaso para Dios alguna cosa imposible? Cuando tengas en la mano un diagnóstico y donde te diga que ya no hay más vida para ti, que tu vida se está acabando, y cuando digas de que no hay solución humana, hazte la pregunta, ¿acaso hay para Dios algo imposible? Cuando veas a tu hijo hundido en la droga, cuando veas que las cosas están mal, tu hogar se está quebrando, tu matrimonio está echándose a perder, está hecho pedazos, cuando pierdes el empleo, hazte la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Cuando veas el futuro sombrío, cuando veas con incertidumbre la vida, cuando te sientas desanimado y no tengas ganas de dar un paso más en la vida, hazte la pregunta, ¿acaso hay para Dios alguna cosa imposible? Porque Dios puede restaurar, Dios puede levantar, Dios puede curar, Dios puede fortalecer, Dios puede revertir situaciones, Dios puede cambiar diagnósticos, Dios puede hacer milagros. Y ese texto está escrito dentro de un contexto mayor. Un día, Dios o allí el ángel se presentó para poder prometer a Abraham de que él iba a tener un hijo. En el versículo anterior, o al versículo 11, vamos desde el versículo 9, dice así. Entonces le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y él le dice, de cierto volveré a ti en el tiempo de la vida que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, avanzados de edad, y Sara ya le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, ni siquiera había esperanza de que en algún momento pueda gestar en su vientre un bebé.
Entonces ella se rió dentro de sí diciendo, después que ya estoy tan vieja, tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿Será cierto de que ha de dar a luz ya siendo vieja? Es que claro, esto es imposible. Tú esto puedes preguntar a un médico, a un científico, a quien quieras. Esto es imposible. Una mujer que ya cesa, como dice el texto bíblico, la costumbre de las mujeres, no es más fértil. Ahora, fíjate, ya la edad está avanzada, pero aparte, recordemos que en el caso de Sara, Sara era estéril. O sea, durante toda la vida había intentado tener un niño, toda la vida. Ahora, primero, ella no puede tener hijos. Número dos, ya había pasado la edad. Entonces, ¿qué cosa puede existir? ¿Qué probabilidad humana puede existir? Ninguna. Y es allí donde se coloca la pregunta, ¿acaso hay para Dios alguna cosa imposible? Y no es la única referencia. Cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, se repite una vez más la pregunta. Y se repite porque nosotros necesitamos recordar siempre para cada situación que enfrentemos en la vida. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice así, He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y esa es una pregunta que necesita una respuesta inmediata. Y Dios está preguntando y dice, tú que estás dudando, que no puedes salir de esa situación, que no puedes abandonar ese vicio, que tus hijos están perdidos, que no hay manera de restaurar tu vida, de que ya se acabó todo. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué cosa puede ser difícil para Dios? Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos otras dos referencias más o menos con la misma pregunta. Lucas capítulo 18. Mira lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, 27. Dice así, Jesús está hablando y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Volvemos a Lucas capítulo 1, porque una vez más se repite esta idea. Lo que para ti es imposible, recuerda que para Dios es posible. Lucas capítulo 1, versículo 37, nuevamente refuerza este concepto y dice así, porque nada hay imposible para Dios. Si te das cuenta, en esos textos se repite la palabra imposible. Y la palabra imposible es una palabra común en nuestro vocabulario. No se puede, imposible. Y claro, porque nosotros tenemos limitaciones en todo. Hay cosas que no podemos solucionar humanamente. Hay cosas que nos podemos rendir. Hay cosas que podemos desistir. Hay cosas que podemos decir, no, eso es imposible. Es una palabra común en nuestro vocabulario, pero es una palabra desconocida en el cielo. Imagínate si Abraham, teniendo 100 años y Sara teniendo 90 años, ellos pudieron tener un bebé. Quiere decir que no hay nada imposible para Dios. Los milagros existen y milagros son rompimientos de las leyes naturales. Y eso ocurre cuando Dios quiere, con quien Él quiere y como Él quiere. No cuando yo quiero, cuando Él quiere. Ahora fíjate, en la Biblia yo encuentro diversas manifestaciones de cómo Dios se presenta a sus hijos, a su pueblo, para decirles, no tengan miedo, confíen. ¿Cuál es el mayor problema humano? Nuestro problema es que olvidamos los hechos asombrosos que Dios ya hizo en nuestra vida. Y nos olvidamos rápido. Y cuando nos olvidamos, ante el primer problema nos desesperamos. Y sentimos que el hoyo en el cual nosotros estamos es tan profundo que Dios ya no nos puede sacar. Sentimos que el problema que tenemos es interminable. Sentimos que la situación, la adversidad, no tiene salida, no tiene solución. Y a veces damos tanta importancia a lo que sentimos que olvidamos lo que creemos. Y
Cada uno tiene una experiencia distinta. Tú puedes creer, en tu cabeza puede estar, Dios es todopoderoso, Dios es grande, no hay nada imposible, pero ante el primer problema te enredas y te olvidas de lo que crees y te angustias. Y en esa angustia, aun cuando tu cabeza te dice que Dios es imposible, tú sientes que no, sientes que Dios te abandonó, sientes que Dios se alejó, sientes que todos te dieron la espalda, incluso Dios. Y te sientes perdido. En nuestra cabeza está el concepto, para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué nos desesperamos? Ante la enfermedad, ante las crisis, ante las deudas, ante los problemas, ante las situaciones inesperadas. Y claro, que es parte de nuestra humanidad preocuparnos cuando las cosas no salen como queremos. El problema está cuando damos tanta importancia al problema que nos olvidamos que existe un Dios todopoderoso. El pueblo de Israel olvidaba rápido lo que Dios hacía. Y no hubo otro pueblo sobre la tierra donde Dios haya manifestado tanto su gloria, tanto su poder, tantos milagros, y al final, solamente de los que salieron de Egipto, 2 entraron. Todos los demás murieron en el camino. Qué increíble, ¿verdad? Viendo tanta gloria, viendo tanto poder, viendo tantos milagros, se perdieron. O sea, tú puedes ver la cantidad de milagros que quieras y al final puedes terminar perdido. ¿Por qué razón? Porque no importa lo que Dios haga para evidenciar su poder, tú te olvidas y dudas y desconfías y te alejas y te apartas y ante una situación te desesperas y te vas en contra de Él y le das la espalda porque te olvida las cosas que Dios ha hecho. Mira, 2 eventos te quiero hacer recordar. En Éxodo capítulo 15, versículo 23, hasta el versículo 27, Dios hace delante de todos los ojos del pueblo algo imposible. Éxodo capítulo 15, versículo 23, hasta el versículo 27. Dice así: llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Está hablando mientras el pueblo de Israel estaba dirigiéndose para la tierra prometida, la tierra que Dios les estaba conduciendo. Llegaron a un lugar que se llamaba Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo entonces murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, le echó en las aguas se endulzaron. Allí les dio sus estatutos, ordenanzas y los probó. Y mira lo que dice el versículo 26. Y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron luego a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Una situación inesperada en el camino, como siempre ocurre en nuestro viaje por la vida. Todo está tranquilo, todo está bien, vemos que Dios nos acompaña, el pueblo veía la nube que en el día los guiaba, en la noche una antorcha de fuego que les calentaba, todo estaba bien hasta que se enfrentan a un problema y se olvidan del Dios que está delante de ellos. Llegaron, las aguas eran amargas y ellos empiezan a murmurar. Y una de las cosas en las cuales los seres humanos nos hemos vuelto especialistas es en murmurar, en quejarnos tanto contra Dios por aquellas situaciones inesperadas que a veces Dios permite en el camino para afianzar nuestra fe y confianza en Él. Y el pueblo comenzó a murmurar: aquí vamos a morir. Claro, es que el ser humano es tan negativo, es tan pesimista, cuando se aparta de la fe, cuando abandona la fe, todo ve oscuro, todo ve sombrío, todo ve blanco y negro. Si no es blanco, es negro. Y punto final, su visión es oscura de la vida. Vamos a morir. ¿Acaso se olvidaron de que Dios estaba allí? Y Dios hace un milagro. Las aguas amargas se volvieron aguas dulces. Dios puede transformar tus aguas amargas en aguas deliciosas, en aguas dulces. Las situaciones más amargas de la vida los puede convertir en bendición. Tu momento de angustia y desesperación puede convertirse en dulzura cuando finalmente aprendes las lecciones que Dios quiso enseñarte y la manera como Dios manifestó su poder. Las situaciones más amargas de la vida pueden ser endulzadas por la gracia y el poder de Dios. Nunca te olvides de eso. Pero ¿sabes qué cosa es lo curioso? Apenas avanzaron un poco y mira lo que ocurre en Éxodo capítulo 17.
Del capítulo 15 al capítulo 17, pues en la Biblia solamente hay una página, pero en el recorrido del pueblo también hay poco tiempo que pasó. Capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua. Bueno, primero el problema era que las aguas eran amargas. Dios solucionó su problema. Ahora llegan a otro punto donde no hay agua. Y el pueblo altercó contra Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés les dice, ¿por qué ustedes me reclaman a mí? Ustedes están tentando a Jehová. Claro, es que Jehová les estaba guiando. Versículo 5. Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró una vez más. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Fíjate el pensamiento del pueblo. Ante la primera situación, ¿qué cosa pensaba? Aquí morimos. A veces nosotros nos parecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Y mucho. Ante el primer problema, no hay solución. Ante la primera angustia, aquí morimos, aquí acabó. ¿Por qué nuestra mente se ve limitada siempre por nuestra falta de fe y nos lleva a una visión terrible y gris de la vida? Aquí se acabó todo. En lugar de clamar, de confiar, de tener fe, en lugar de confiar de que Dios está allí para dar una solución, no, aquí se acabó todo. Y él dice, ¿por qué nos sacaste para morir aquí? Uno, Moisés no los había sacado, era Dios quien los estaba sacando. Entonces, el reclamo era contra Dios directamente. Ahora, ¿qué cosa? Moisés clamó a Jehová, que es lo que tenemos que hacer siempre. ¿Qué haré con este pueblo? Ellos me quieren matar. Jehová le dice, pasa delante del pueblo, toma a los ancianos de Israel, toma tu vara con la cual golpeaste el río y ve. Yo estaré delante de ti sobre la peña. Golpeará la peña, saldrán aguas y beberá el pueblo. Moisés hizo así en presencia de los ancianos y llamó a aquel lugar Masa y Meribá. Fíjate lo que sucede. Dios le dice, yo escucho, yo veo todo, pero ¿qué cosa es lo curioso? La gente, en lugar de mirarme a mí, de venir a pedirme a mí, ¿qué cosa hace? Comienza a querer solucionar sus problemas solos. Y cuando intenta solucionar su problema sin Dios, ¿qué cosa ve? Muerte. Aquí estamos, vamos a morir. Aquí estamos, vamos a morir. Nos falta esto, vamos a morir. ¿Cómo es la mente humana, verdad? Cuando comienza a dudar de la presencia de Dios. Ahora, Dios le dice, qué imposible pues es para mí. Aquí hay un desierto, aquí no hay agua, aquí no hay fuentes, pero hay una roca. ¿En qué cabeza humana y qué explicación científica puede dar que de una roca pueda salir agua? Claro, y esa roca representaba ¿a quién? A Cristo, el agua de vida. Dice, golpea con tu vara esa roca y de esa roca saldrá agua. Esto es algo improbable, nunca visto. ¿Qué es esto? Milagro, Dios hace lo imposible, mostrando su poder. Ahora, yo quiero recordarte una vez más, porque este asunto es interesante. Dios hizo tantos milagros, mostró tanto poder, durante 40 años les mostró su poder, los acompañó, los guió, estuvo a su lado, mostró su gloria, hizo tantos milagros y todos terminaron perdidos. O todos murieron en el desierto. Entraron a Canaán, ¿quiénes? Josué y Caleb. Y todos los demás murieron. Los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de aquellos que salieron de Egipto. ¿Y qué cosa es lo que no les permitió entrar? Su incredulidad, su falta de fe. Porque fueron testigos de tanto poder y de tanto milagro, pero a pesar de eso,
siempre dudaron, nunca se rindieron, nunca se entregaron. Ante el primer obstáculo, aquí morimos. Y se olvidaban del Dios que los había sacado de la esclavitud, que los había dado de comer en el desierto, que les dio agua de una roca, que endulzó sus aguas. Se olvidaron. Cuando el ser humano se olvida de todas las bendiciones que recibió en el pasado, comienza a cuestionar su presente. Yo te puedo hoy mostrar bíblicamente que para Dios no hay nada imposible. Ya te estoy mostrando a través de textos bíblicos. Por ejemplo, no hay una promesa que Dios no pueda cumplir. Quiero que tú puedas esto, por favor, absorber para tu vida. Dios cumple todas sus promesas. Tú sabes que en la Biblia hay como 30,000 promesas. Y todas las promesas son bendiciones. Muchas de las bendiciones vienen con una condición, es verdad. Pero qué cosa, mira, cómo me encanta la manera como Dios mismo refuerza esto para el ser humano. Números capítulo 11, versículo 23. Números capítulo 11, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora tú verás si se cumple mi palabra o no. Y yo quiero que este texto hoy puede estar allí en tu cabeza. ¿Por qué? Porque a veces en la vida tú vas a encontrar situaciones donde vas a dudar de que si Dios va a cumplir o no va a cumplir sus promesas, especialmente cuando se trata de nuestra fidelidad a Él. Y somos fieles en lo más poco, pero a veces hay escasez y Dios va a cumplir su promesa y comienza allí la duda. Y aquí el texto bíblico, allí coloca tu nombre. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Y Él mismo nos desafía: probadme, pruébame. Dame tu fidelidad, yo te voy a recompensar. Pero que tu motivación no sea la recompensa, sino tu amor, tu lealtad. Pero pruébame. Me gusta lo que dice el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Ahora Josué habla para el pueblo. Mira lo que dice en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, cuando tú abras la Biblia, lees la Biblia, encuentras una promesa de Dios, recuerda, Dios cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Y tú tienes que aprender a creer en las promesas de Dios. Creer demanda de fe. Número 2. Para Dios no hay nada imposible para cumplir sus promesas. Otro asunto. No hay nada imposible para Dios cuando se trata de perdonar. Porque Dios perdona todo pecado. Y tú sabes eso. ¿Y por qué entonces dudas? Ya me caí, ya me resbalé, Dios no me perdona, ya me fui lejos. ¿Por qué? ¿Por qué dudas? Porque te falta creer en sus promesas. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, Él tendrá misericordia, porque Él es amplio en perdonar. ¿Qué cosa es lo único que Dios te pide? Deja tu mal camino. Nada más, ven a mí. Hablemos. 1 Juan 1:9 dice, hay una promesa linda también sobre el perdón. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no importa el pecado que hayas cometido, dónde te hayas hundido, dónde te has resbalado, dónde te has caído, dónde has fracasado, no importa lo que has hecho, Dios te perdona. Cree en sus promesas. Entonces, a partir de hoy, probablemente tú tienes muchos problemas para poder aceptar el perdón de Dios. Probablemente porque tuviste una infancia difícil. Probablemente porque eres tan perfeccionista que incluso te cuesta perdonarte a ti mismo, que no aceptas que Dios te perdona.
Pero cuando vemos a Dios, vemos que Él es capaz de perdonar y no hay un pecado que para Él sea imposible de perdonar. Incluso Mateo 12, 31 y 32, cuando habló sobre el pecado imperdonable, comienza diciendo, todo pecado será perdonado. Todo, y todo es todo. Adulterio, fornicación, prostitución, Dios perdona pensamientos impuros, Dios perdona a un asesino, Dios perdona a todos. Todo pecado será perdonado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros dudamos del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a creer en sus promesas. Pastor, ¿y cuál es el pecado imperdonable? Cuando tú ya no tienes necesidad de pedir perdón. Porque te acostumbraste tanto al pecado que al pecado ya no llamas pecado, ya no tiene necesidad de cambiar. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Si no hay confesión, no hay perdón. Y si no hay perdón, pues no hay salvación. Por eso es pecado imperdonable. Pero mientras tú estés incómodo con ese pecado y luches para agarrarte de Cristo y luches para ser un vencedor, habrá perdón para ti. El cielo nunca estará cerrado para pecadores. El cielo se cierra para pecadores que no tienen necesidad de arrepentimiento. El cielo se abre porque el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Porque para Dios no es imposible perdonar cualquier pecado. Número 3. Para Dios no hay nada imposible para transformar un corazón duro, un corazón endurecido por circunstancias o por el pecado. Me encanta lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 11. Esta es una promesa interesante. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Fíjate lo que dice. Ezequiel 11, 19. Yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y yo quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplas, y sea mi pueblo, y yo sea para ellos su Dios. ¿Qué cosa está prometiendo Dios? Mira, no importa si tú tienes un corazón, una mente inclinada solamente al mal, solamente piensa en perversidades, si tu pasado es terrible, si tu vida tiene tantas inclinaciones pecaminosas y dices que no se puede. No, para Dios no es imposible, porque Él puede arrancar tu corazón endurecido por el pecado y te puede dar un corazón de carne. ¿Qué significa un corazón de carne? Un corazón dispuesto a obedecer, un corazón sensible a oír la voz de Dios, porque para Dios no hay corazón duro, no hay corazón endurecido que Él no pueda ablandar, que no hay vida que sucia que Él no pueda limpiar, no hay pecador que Él no pueda salvar. Él puede cambiar. Mira Pablo, un asesino que perseguía a cristianos, un día pasó de perseguidor a predicador, a proclamador, a instrumento de Dios. Y cuando lees en Hechos capítulo 26, versículo 14, en Hechos 26, 14, Pablo está diciendo, Dios me preguntó, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, estás perdiendo tiempo. Yo te puedo cambiar. Mira la vida de Nabucodonosor. El rey más poderoso de un imperio fue transformado por Dios. O sea, no hay vida que Dios no pueda restaurar. Mira el endemoniado gadareno. Tenía una legión de demonios dentro de sí y Dios lo restauró. Otra cosa, no hay ninguna oración demasiado difícil que Dios no pueda contestar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te haré saber cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Clama. ¿Crees que hay algo difícil que yo no puedo responder? ¿Hay algo difícil que yo no puedo hacer? Claro que puedo. Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquel que pide, recibe, aquel que busca, halla, aquel que llama, se le abre. Pero tienes que pedir, porque